Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Profesor X. La clase de hoy será sobre diagramas estadísticos, así que tomen sus apuntes y comenzamos. Los diagramas estadísticos son representaciones gráficas de una información estadística que se realiza con el objetivo de facilitar el análisis de dicha información. Se manejan diversos tipos de diagramas, pero en esta clase vamos a estudiar solo 5 de ellos, que son además los más utilizados. Esos diagramas son el diagrama de barras, el polígono de frecuencias, el diagrama de sectores, el diagrama de ojiva y el diagrama de cajas y bigotes. El diagrama de barras es entonces una representación de las frecuencias de una variable. Se puede utilizar bien sea para variables cualitativas o para variables cuantitativas. Y utilizamos este diagrama específicamente cuando lo que queremos representar es la frecuencia, ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa de una variable estadística. Acá tenemos un ejemplo. Esta es la tabla de frecuencias donde tenemos la variable edad con su respectiva frecuencia absoluta. Cada uno de estos rectángulos me indica la frecuencia absoluta de cada valor de la variable. En este caso entonces, para el valor 14 años, el rectángulo se extiende hasta el valor 5. Para la variable 15 años, se extiende hasta el valor 15. Para los 16 años, se extiende hasta el valor 21. Y para la variable 17, se extiende hasta el valor 13. Este diagrama consta entonces de dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Se acostumbra a colocar la variable o los valores que toma la variable en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Una vez se colocan los valores, simplemente se trazan los rectángulos cuidando de que cada valor de la variable suba hasta el valor que le corresponde en su frecuencia. El polígono de frecuencias es una representación gráfica también de las frecuencias de una variable. Se puede utilizar tanto para una variable cualitativa como para una variable cuantitativa. Y lo utilizamos cuando lo que queremos dar a entender es, al igual que en los diagramas de barras, la frecuencia bien sea absoluta o relativa de una variable. Aquí tenemos un ejemplo, la misma tabla de frecuencias del ejercicio anterior, y nos muestra entonces cómo quedaría un polígono de frecuencias. Los mismos ejes vertical y horizontal. Nuevamente en el eje horizontal se ubica la variable, en el eje vertical se ubica la frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta, y ahora en lugar de trazar rectángulos lo que hacemos es ubicar un punto donde se cruza el valor de la variable con el valor de la frecuencia correspondiente. Finalmente unimos esos puntos con líneas rectas y eso sería el polígono de frecuencias. Continuamos con el diagrama de sectores. Algunos lo conocen también como diagrama circular o diagrama angular o incluso como la torta, pero el nombre correcto de este diagrama es diagrama de sectores, puesto que se compone de sectores circulares. Este diagrama se utiliza sobre todo para hablar de frecuencias relativas en forma de porcentaje. Cuando lo que queremos es mostrar la composición de una población por porcentajes, lo más indicado es utilizar un diagrama de sectores. Miremos entonces una tabla de frecuencias. Esta es la misma tabla de frecuencias que estábamos utilizando en los ejercicios anteriores. A esa tabla de frecuencias le hemos calculado la frecuencia relativa en forma de porcentaje. Recordemos que esto se hace muy sencillo, simplemente dividimos cada uno de los valores de la frecuencia entre el número total de datos y el resultado lo multiplicamos por 100. De esta manera obtenemos el porcentaje de cada uno de los valores que toma la variable en la población. Entonces, las personas que tienen 14 años son el 11.4% de la población, los que tienen 15 años son el 34.1% de la población y así con los demás datos. Después de que ya tengamos el porcentaje, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos valores por 3.6 o lo que es lo mismo, dividir esto entre 100
y multiplicarlo por 360. De una manera abreviada podemos hacerlo multiplicando directamente este valor por 3.6. Con eso vamos a obtener el ángulo que le corresponde a cada dato de la variable en el diagrama circular, en el diagrama de sectores. Entonces, por ejemplo, para los 14 años corresponde un ángulo de 41 grados. Para los 15 años corresponde un ángulo de 122.8 grados y así para cada uno. Ya lo que nos quedaría sería trazar el diagrama y quedaría algo como este. Si se fijan, aquí el sector azul, que corresponde a las personas que tienen 14 años, tiene un ángulo de 41 grados. El triángulo, el sector circular amarillo, corresponde a los que tienen 17 años. Aquí claramente se ve que el porcentaje más grande es este que está en gris, que corresponde a las personas que tienen 16 años, que como vemos en la tabla es la frecuencia mayor. El ángulo que le corresponde es de 171.7 grados. Bien, continuamos con el diagrama de ojiva. Esta representación gráfica nos muestra una curva que siempre va a ser ascendente porque lo que nos va a representar es la frecuencia acumulada. Entonces este tipo de representaciones la utilizaremos cada vez que queramos representar este tipo de frecuencias. Además es un tipo de diagrama muy útil para estimar medidas de posición como los cuartiles, los deciles o los percentiles. En esta tabla de frecuencias tenemos el mismo ejemplo que hemos trabajado con la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada son las sumas parciales de cada una de las frecuencias absolutas. Es decir, aquí tenemos 5 más 0, porque antes de este valor no hay nada. Entonces 5 más 0, 5. Aquí tenemos 5 más 15, es decir, 20. Aquí tenemos 5 más 15 más 21, es decir, 41. Y aquí tendríamos 5 más 15 más 21 más 3, es decir, 44. Otra forma de determinar las frecuencias acumuladas es que la primera siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, en este caso 5 es igual a 5, y de aquí en adelante hacemos 5 más 15, 20. 20 más 21, 41. Y 41 más 3, 44. Una vez tengamos las frecuencias acumuladas, vamos a trazar nuestros dos ejes, vertical y horizontal. En el eje horizontal vamos a colocar los valores que toma la variable y en el eje vertical vamos a colocar los valores de la frecuencia acumulada. Ubicamos puntos donde se crucen los valores, como en un plano cartesiano, como ubicando coordenadas. Y finalmente unimos con líneas rectas. Fíjense que siempre nos va a dar una curva creciente, porque vamos a representar de esta manera la frecuencia acumulada. Finalmente hablaremos del diagrama de cajas y bigotes. Este diagrama es esencialmente útil cuando se quiere mostrar la dispersión o la simetría de una serie de datos estadísticos. Para poder trazar un diagrama de cajas y bigotes debemos tener en cuenta las medidas de posición, especialmente los cuartiles. Aquí tenemos nuestra tabla de datos, la que ya veníamos trabajando. Tenemos que determinar, como les dije, ciertos datos para poder trazar el diagrama de cajas y bigotes, los cuales son el dato mínimo, que ya vimos que es 14, es el valor más pequeño que toma la variable. El dato máximo, que sería 17, es el dato más grande que puede tomar la variable. Y el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que son respectivamente 15, 16 y 16. Ya podemos entonces trazar nuestro diagrama, que quedaría de esta manera, donde el dato mínimo es 14. Aquí entonces comienza el diagrama. Esta primera parte va a ir hasta el cuartil 1, que es 15. Luego la siguiente parte va a ir hasta el valor 16, que corresponde al cuartil 2. Luego nuevamente hasta el 16, que corresponde al cuartil 3, es decir, aquí sería el mismo valor. Y finalmente el otro punto que debemos poner es el dato máximo, que en este caso es 17 años. Estas partes de acá, estas líneas que están en los extremos, se llaman bigotes, y los dos rectángulos de la parte central se llaman cajas. Por eso este diagrama se llama de cajas y bigotes. Entonces esto quiere decir
que en esta serie de datos la mayoría de las personas se encuentra de este lado. Recuerden que el cuartil 1 me indica a mí el 25% de la serie, o sea que de 14 a 15 hay 25% de las personas. De 14 a 16 hay 50% de las personas. De 14 a ese mismo 16 hay 75% de las personas, que eso me indica a mí el cuartil 3. Y de 14 a 17 pues está el 100% de las personas, que es todo el intervalo de nuestra tabla de frecuencia. Este es entonces un diagrama de cajas y bigotes. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.